Día, Rubén Darío, y un placer como siempre. Claudio, bueno, una sesión rara con el Frente para la Victoria aprobando el presupuesto. Le llamó la atención la primera vez. Sí, digo, entendiendo que el presupuesto forma parte en realidad de te diría que cada vez que se habla de la fiscal impositiva también se habla del presupuesto porque van atados, si bien son ordenanzas distintas, Claro. digamos, tienen un correlato el uno con el otro. Sin el recurso no se puede generar lo que se va a gastar, digamos. En este sentido, digo, lo importante es que en un gesto el Frente para la Victoria ha acompañado el presupuesto para el año 2014, haciendo algunas intervenciones con respecto a esto y algunas objeciones o algunos puntos de vista en disidencia con respecto a cómo se planteaba el presupuesto. Pero bueno, en definitiva creo que el presupuesto no hace más ni menos que reflejar lo que va a ser la gestión de gobierno durante el año 2014, y en ese sentido nosotros estamos no solamente comprometidos sino absolutamente convencidos de que es la herramienta que necesitamos como gestión para poder desarrollar el Junín que todos venimos buscando y que todos queremos, y que la visión política del intendente ha generado y ha dirigido, ha direccionado a la ciudad en ese sentido. Entonces esto lo que hace en el día de ayer, en la aprobación en la sesión del presupuesto y de la fiscal impositiva, es darle la herramienta a seguir gestionando en ese sentido que quiere el intendente llevar a la ciudad. Bien, el estacionamiento medio aumentó de 3 a 4 pesos. Sí, aumentó de 3 a 4 pesos y va a tener también un recargo en la falta del pago por el estacionamiento pedido, que tiene que ver, básicamente responde no a una necesidad puntual que por ahí se puede llegar a malinterpretar, pero en realidad que tiene que ver con el costo de la empresa a la prestación del servicio. A nadie escapa en los últimos aumentos, ya sea en materia salarial, en ajustes en los salarios de los empleados de cualquier lugar. Y en ese sentido la empresa había elevado al Consejo Deliberante la necesidad de mayores costos entendidos en el expediente, como se planteaba, de el aumento de sueldos, de la operatividad del sistema para poder seguir funcionando y seguir prestando un servicio que nosotros consideramos estratégico. Pero estratégico desde el punto de vista de la calidad en el espacio público. Y en este sentido, la verdad es que si seguimos avanzando en la mejora del uso del espacio público, creo que vamos a ir llegando a un buen puerto. En este sentido, la verdad es que no podemos dejar que la empresa comience a tener déficit, porque se va a ir y es difícil que después otra empresa vuelva a plantearse la posibilidad de prestar el mismo servicio que tiene para nosotros una figura esencial, que es el espacio público. En este sentido, acompañamos la solicitud entendiendo los aumentos que ha sufrido la empresa, y en ese sentido acompañamos la solicitud de la empresa para que pueda seguir prestando ese servicio tan importante para nosotros. Ya hubo algunos reclamos muy fuertes. Ayer Sociedad Rural hizo, por ejemplo, una conferencia de prensa oponiéndose al aumento del canon, o mejor dicho, la instalación del canon de 12 centavos por litro, y hablando de la inconstitucionalidad. Paco Alzari dijo lisa y llanamente que este canon se lleva puesto 3 leyes nacionales y que por lo tanto es inconstitucional desde donde se lo mire. Habrá que ver. Hay otros distritos que ya lo tienen. Aumentaron las tasas del 43%. La verdad que uno se plantea, está bien, es lo que necesita el Ejecutivo para poder llevar adelante el plan de gobierno. Ahora, también habrá que ver si el ciudadano lo puede pagar, ¿no? Sí, indudablemente tiene que ver, digamos, una cosa va atada con la otra, y en ese mismo sentido de que un todo tiene que ver con todo. Nos vivimos en una isla, corremos las mismas generales de la ley que el resto del país. Con respecto a el planteo en estos últimos años, nosotros hemos tenido también una pérdida con respecto en el aumento de tasas, acompañado a lo que fue en su momento el índice inflacionario, y en esa pérdida que se ha generado desde el municipio por la falta de aprobación, en particular de ir acompañando al menos esta cuestión inflacionaria. ¿Por qué?
porque es importante, digamos, cuando la inflación ha tenido un índice inflacionario de un 25%, nosotros hemos aumentado un 24% en el último bimestre del año. Y la verdad es que no... Claro, vos querés decir que está muy atrasado la tasa con relación a la inflación que hubo. Nosotros habíamos tenido una pérdida de más de 30 puntos porcentuales en concepto del crecimiento de la inflación conjuntamente con las tasas, justamente por no tener el acompañamiento del Consejo. Y en este sentido, la verdad es que quien administra sufre las consecuencias de esas situaciones. Y la verdad es que nosotros no somos ni más ni menos que la racionalidad en el sentido de decir qué es lo que se necesita para poder gestionar. Y en este caso, digo, no solamente hay un aumento en los servicios con respecto, a ver, porque vamos a plantear, ¿qué es la tasa? Las tasas es la contraprestación de un servicio. La contraprestación de este servicio tiene un costo que no lo evalúa ni lo maneja el departamento ejecutivo, costos que tienen y que van asociados al aumento de combustibles, al aumento de lubricantes, al aumento del aceite, al aumento de todos los muebles y útiles que utiliza el departamento ejecutivo para llevar adelante la gestión municipal. En este sentido también forma parte un 18% de lo que es en el presupuesto va atado el aumento de Ashira, que en realidad no va a ser el único aumento de Ashira, sino que también tiene contemplado otros aumentos para el resto del año de 2014 que está ya convenido en el convenio colectivo de trabajo de la empresa. Entonces, digo, nosotros no podemos no entender o no evaluar esas cuestiones. La verdad es que si no haríamos como presupuestos como por ejemplo se había presentado el presupuesto de la provincia, que no contemplaba la pauta salarial para los empleados de la provincia, digamos. Podemos hacer un presupuesto mucho más chico, pero ¿de dónde conseguimos los recursos? Claro, la verdad es que tiene que ver con un equilibrio en ese sentido y una responsabilidad al momento del manejo de la cosa pública. Bien, otros dos ítems o tres que se me ocurren de mucha trascendencia. Tienen que ver, uno de ellos con dos, fundamentalmente, uno de ellos el fideicomiso para la certificación, para la garantía, digamos, de que la municipalidad debe ofrecerle a la empresa para la construcción de la terminal de ómnibus. Esto quedó consolidado ayer, hubo una posición de Sequeira diciendo que va a judicializar este tema. ¿Cómo se explica esto, digamos? ¿Cómo funciona? Esto básicamente viene a poner en realidad lo que en tal caso la empresa podría haber solicitado al principio de esta licitación privada, que es constituir un fideicomiso a fin del resguardo y las garantías para que se le transfiera en un dominio perfecto después el inmueble a la empresa una vez terminada y una vez construido todo lo que tiene en el pliego de licitación pública por cierto, que la empresa había ganado. En ese sentido, la verdad es que se podría haber hecho antes, tal vez lo tendría que haber solicitado la empresa. De todos modos, creo que tiene que ver con una cuestión de que se haya judicializado todo el tema de la terminal y por eso viene este fideicomiso después a terminar de cerrar esta cuestión de la terminal, porque no hay lo explicaba muy bien anoche el presidente del Consejo, Pablo Petraglia, que hizo una locución al respecto y que decía que no hay perjuicio, porque estamos parados sobre tres ejes sobre el tema de la terminal puntualmente. Uno que tiene que ver con la cuestión de traslado, que ya no hay objeciones con respecto a eso, excepto alguna manifestación en la campaña de si trasladar o no la terminal, pero hay un acuerdo y un consenso que había salido del plan estratégico del año 2009. En el 98 ya se habían comprado terrenos para el traslado de la terminal, o sea que era una discusión en la que no estaba afectada el tema de la terminal. La otra cuestión tenía que ver con esto que se terminó judicializando y que tenía que ver con una cuestión que es la enajenación del inmueble. En la enajenación del inmueble la verdad es que tampoco hay damnificados con respecto a esto, porque la Corte Suprema de Justicia, digamos, con respecto al dictamen que hizo sobre la terminal, en nada afecta a la autorización del Consejo Deliberante a la enajenación del inmueble, porque corre con las generalidades de la ley contemplando todas las cuestiones jurídicas específicas que atañen al tema. Entonces, digo, al no verse afectado, en principio, el traslado de la terminal, porque en su gran mayoría y en su conjunto la ciudadanía ya se había expedido sobre esto, quedaba esta cuestión que tenía que ver con
si se podía o no vender la terminal, y la verdad es que sí, se podía vender. Entonces, cuando se expide la Corte Suprema con respecto a esto, es muy claro que en nada afecta al derecho que tenemos nosotros como concejales y el Departamento Ejecutivo a enajenar este inmueble. Y la otra cuestión que tiene que ver con la judicialización de esto, que creo que termina estando saldada, y que tiene que ver con los indicadores urbanísticos. Estos indicadores urbanísticos que fueron modificados en un principio y que después vuelven a su estado original, y donde la empresa, que es la que gana, la única que podría sentirse damnificada, renuncia a todos los derechos, a todas las posibilidades de hacer reclamos sobre el efecto de él. Entonces no hay perjuicio, y cuando no hay perjuicio, en realidad no, digamos, lo explicaba bien Pablo ayer, cuando no hay perjuicio no existe la posibilidad de nulidad. Y lo que decía el concejal Sequeira con respecto a presentarse a la justicia a efectos de decir que va a reclamar judicialmente esta cuestión, hay un fallo que decían ayer, y que tenía que ver con que si lo que no se ha podido hacer a través del mandato popular con respecto a esto de perder una votación legítima, digamos, dentro de un consejo deliberante o dentro de cualquier legislatura, no se puede recurrir a la justicia pidiendo que ella intervenga y accione lo que por el poder político no se pudo. La verdad es que la representatividad, de acuerdo al artículo 22 de la Constitución Nacional, tiene que ver con esto puntualmente, y es la representación. Cuando no se ve ninguno de estos derechos afectados, la verdad es que no hay perjuicio, y en este sentido la verdad es que no tiene más que una visión de un mensaje popular de decir que se va a presentar a la justicia, pero la verdad es que no hay ningún derecho afectado en este tema, y por eso este fideicomiso que nosotros terminamos aprobando ayer termina dando una certeza jurídica que hay algo que creo que sería importante resaltar. Junín ha sido en estos últimos años visto por los empresarios como un lugar para poder expandirse. Y expandirse en el sentido de que es un lugar para invertir. ¿Y quién no quisiera tener una ciudad que sea competitiva y que tenga la posibilidad de tener inversores? Y con certeza jurídica. Y que tengan una certeza jurídica en la que no se les van a cambiar las reglas de juego a mitad de camino. La verdad es que eso es lo que hace que los inversores vengan o no a Junín en este caso. Sí, dicho en términos, por ahí, para mí, ¿no? Más entendible, esto es simplemente cuando uno va a una votación y pierde la votación, después no puede pedir por la vía judicial que esto que perdió en la votación sea reconocido por la justicia, porque el terreno donde se dirimía era el terreno de la votación. Y hay otro punto que me parece de una enorme trascendencia, que no sé si va a ser valorado como tal, pero para mí es de muchísima trascendencia, que es la posibilidad de disponer de los terrenos fiscales que tiene a partir del municipio y de la opción de poderlos vender, por ejemplo. ¿Para qué va a ser utilizado específicamente esta herramienta? Esta herramienta da no solo lo da el Departamento Ejecutivo y no necesariamente a esta gestión, porque nosotros hemos autorizado en el día de ayer la autorización del Departamento Ejecutivo a enajenar bienes inmuebles, que tiene que ver con una cuestión, para que sea práctico y entendible, es la siguiente. En algún momento hay inversores que disponen de un tiempo determinado para hacer esa inversión. Si el mercado está disponible para hacerlo y las condiciones están dadas para que se pueda desarrollar esta inversión, van a invertir. En este caso puede ser Junín. El tema es que muchas veces, por complicaciones políticas, el Consejo Deliberante no te autoriza la enajenación de inmuebles y se pierden oportunidades valiosísimas desde el punto de vista que tiene que ver con la inversión. La verdad es que en ese sentido nosotros queríamos darle al Departamento Ejecutivo la posibilidad de poder accionar libremente con respecto a estas cuestiones. Porque, a ver, la enajenación no es un cheque en blanco al Departamento Ejecutivo para que haga lo que quiera con los lotes. Tiene que ver con la realidad de la inversión, en principio, que se plantea y que se viene desarrollando hace años. Como por ejemplo salió ahora lo del Centro de Actividades Logísticas, que era donde estaba el relleno sanitario antes, justo frente a la unidad penitenciaria número 13. Digamos, ahí va a haber una inversión de un centro de actividades logísticas que nosotros autorizamos ahora la enajenación a través de la iniciativa privada, y que tiene que ver con el fomento de este tipo de actividades, que es un centro de actividades logísticas. En el marco de eso,
no es algo que sale de un día para el otro, sino que ha sido evaluado, estudiado sesudamente por el Departamento Ejecutivo con las áreas competentes en el caso, y después en algún momento llega un inversor. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ser innovador en la materia y ser un improvisado al momento de, llegó alguien que necesita invertir y agarramos de cualquier lado y hacer cualquier cosa. La verdad es que acá se ha desarrollado integralmente a través del plan estratégico, no solo del plan estratégico de Junín 2016, en lo que requiere esto que que describía muy bien Laura Franco los otros días, de la franja sur, que en este caso el puntual del expediente de ayer trata sobre la franja sur de la avenida de Circunvalación. Esos terrenos en los cuales se da la posibilidad de generar una inversión o un mercado para poder hacer inversiones desde el punto de vista estratégico de la ciudad de Junín, que ya fueron evaluados y tratados en el plan estratégico 2016. Bien, y esto también da gran libertad para el Ejecutivo para venderlos. Y esto, vos lo dijiste, de alguna manera, vos me decís que no hay un cheque en blanco, pero de alguna forma hay un cheque en blanco para que el intendente pueda, el Ejecutivo, el que le toque, sea quien sea el que lo encabece, vender lo que se le ocurra. Sí, lo que pasa es que tiene que cumplir con todas las formalidades de la ley con respecto al tema de la enajenación de esos inmuebles finalmente. Digo, cuando se plantea se va a vender, es cierto, pero tiene detrás un proyecto que en este caso puede ser productivo o en este caso puede ser a través de una iniciativa privada o en tal caso puede tener otro destino, indudablemente, pero digo, todo depende también de que le dejemos la libertad de acción al Departamento Ejecutivo sin complicarlo desde el punto de vista político al momento de tener la posibilidad de conseguir inversores y que por la política, la mezquindad política de algunos sectores no se pueda llegar a desarrollar, porque en realidad no es el desarrollo de un intendente, es el desarrollo de una ciudad. Finalmente, esto también le va a servir al intendente, al ejecutivo, para avanzar sobre el proyecto de reurbanización del Parque Natural Laguna de Gómez y todas las zonas aledañas al balneario. Sí, se está trabajando intensamente sobre eso también y los otros días nosotros en la reunión de comisión convocamos a Óscar Palma y a la arquitecta Laura Franco con respecto a cómo se venía trabajando en ese sentido. La verdad es que las explicaciones a nosotros nos dejó muy claro que tiene que ver con el desarrollo integral de la ciudad y con y no solo con la visión del Departamento Ejecutivo, sino de todas las instituciones intermedias que han intervenido en este plan estratégico Junín 2016.